Bueno, buenas tardes para todos. Hoy continuamos con nuestra serie de charlas que hemos venido realizando desde la Asociación de Exalumnos. Hoy tenemos la enorme fortuna de contar con Carlos Cuéllar Cubides, exalumno del año 74, compañero de salón nuestro, una gran persona, un individuo a quien queremos muchísimo y que, como todos los Cuéllar, es una persona muy inquieta, muy simpática y muy querida. Tengo que decir, en honor a la verdad y a lo que hemos venido haciendo desde que salimos del gimnasio, que Carlos ha sido nuestro líder en cuanto a la unión que hemos tenido en estos últimos años. Nosotros, por intermedio de Carlos, que cariñosamente llamamos nuestro secretario general, hemos venido reuniéndonos en el transcurso de los últimos 12 o 14 años, si mal no recuerdo. Todos los jueves, una vez al mes, nos reunimos nosotros con los del otro curso y almorzamos y la pasamos como buenos gimnasianos muy bien. Bueno, Carlos es hijo de Tito Cuéllar, un gran médico, fundador de la clínica Cuéllar en su momento, exalumno de 1943, aún vivo y a quien le debemos muchísimo respeto como exalumno y también como médico. Bueno, Carlos, voy a hablarles rápidamente de su trayectoria, que es bastante larga. Es médico cirujano de la Universidad Javeriana, especializado en cirugía gastrointestinal en España. También en los Estados Unidos se entrenó en cirugía laparoscópica y en esta rama ha sido pionero de la técnica en el país. Actualmente es cirujano de la clínica del country. Tiene formación bioenergética, sintergética, en alergias, en psicoterapias y en acupuntura. También es cofundador del Instituto de Cirugía No Invasora, ICNI, y miembro de la organización Satya Sai Baba de Colombia, de la cual ha sido presidente en 2 ocasiones. Y también es fundador de SAI Medicare en el año 2006. Bueno, Carlos nos va a hablar hoy de una cosa muy linda, que es la parte, digamos, de la espiritualidad y de todo lo que tiene que ver el espíritu del hombre con respecto al desarrollo mismo en todas las actividades. Él ha estudiado mucho y ha sido, como dicen, muy curioso en lo que tiene que ver con la vida y con la muerte. Ha estudiado el cuerpo humano, la enfermedad, las relaciones humanas, en los campos energéticos, la mente, el arte, la música, la filosofía, la cosmovisión oriental, el amor y la espiritualidad. Entonces, pues digamos que tiene un bagaje no solo científico, sino en la parte más linda de lo que tiene el ser humano, y es en la parte espiritual y creativa. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción los voy a dejar con nuestro gran y querido amigo Carlos. Muchas gracias y buenos días para todos. Tarde ya. Agradezco a la Asociación de Exalumnos la invitación, a Camilo y a todo el equipo que ha estado pendiente para lograr que esto se lleve a cabo y funcione bien. Pues sí, realmente esta ha sido una curiosidad importante para mí de llegar a entender cómo funciona el cuerpo humano, quiénes somos, a qué vinimos a esta vida. Y para eso quiero compartirles la pantalla para empezar a desarrollar el tema. Entonces, para eso vamos a poner aquí esto.
Mm, Muy bien, estamos compartiendo la pantalla y ahora vamos a ver aquí esto. Entonces, como les decía, para mí ha sido muy interesante este tema y casi ha sido una obsesión toda la vida. Pero para empezar, los invito a que después de que toda la vida hemos estado acumulando información, conocimientos y creando nuestro propio nicho, nuestra propia verdad, hoy los invito a que abramos esa puerta, permitamos que entre un airecito de algo nuevo. Cuando viajamos nos llama la atención la comida, las costumbres, la hora de anochecer en Europa, por ejemplo, la ropa, las costumbres nuevas de los jóvenes, etcétera. Hoy los invito a que abramos la puerta, pero abramosla realmente de par en par, para que podamos ver cómo nos puede enriquecer o cómo nos puede llenar de curiosidad o de rechazo los conceptos de Oriente mezclados con los conceptos de Occidente. Para eso, entender que nos botaron a la vida absolutamente sin ningún tipo de guía y cada uno improvisa como pueda. Entonces, para mí ha sido una gran curiosidad todo este tema, especialmente el saber quién soy. Y esa ha sido una pregunta permanente que me ha hecho buscar por todos los terrenos. Y seguramente los hombres primitivos en las cavernas se preguntaban lo mismo. ¿Qué hago aquí en la tierra? Y especialmente, ¿para qué se tomó el trabajo Dios de manifestar la creación? Pues es una curiosidad y es un tema que apasiona. Por eso llegué a recorrer los caminos de la anatomía, de conocer el cuerpo humano, la fisiología y todo lo que es el funcionamiento, hasta la psicología y psiquiatría. Y curiosamente, pues llegué en un momento histórico en el que apareció una técnica nueva, que es la laparoscopia. La traje a Colombia con mi socio Ernesto Moreno. Enseñamos a los cirujanos en todas las ciudades del país. Y eso trajo muchísimo éxito. Recién salía de la universidad. Este era el único avance significativo en la cirugía en 120 años, porque las técnicas siguen siendo las mismas, y me veía yo envuelto en premios, en logros, en prensa, en radio, televisión, pero sentía un vacío que no me llenaba y seguía en la curiosidad de qué se trata todo esto. Eso hizo que viajara a la India después de recorrer todos los caminos de la medicina alternativa, las psicoterapias, y encontrar que en el fondo, aunque enriquecen mucho mi práctica médica, sin embargo, encontraba los mismos egos en los congresos de medicina alternativa y las mismas empresas vendiendo y haciendo negocios en las afueras de los pasillos de los congresos. Viajo a la India año tras año, cada vez que puedo, y encuentro una filosofía, una cosmovisión muy interesante que me llena de novedades y de complementos, yo diría. Por eso esta imagen, que en realidad es de la medicina china del yin y el yang, que complementa, y creo que Occidente y Oriente se complementan muy bien, y cada uno tiene una riqueza que envuelve muy bien y se complementa muy bien con la otra. Inclusive llegué a organizar por pedido de los amigos que hiciera grupos para ir a la India y conocer los sitios espirituales profundamente eh, significativos. Empecemos entonces diciendo que estamos en un juego de roles, vivimos en un juego de roles interpretando diferentes papeles: doctor, amigo, médico, papá, huérfano, nieto, portero, el que sea. Son papeles que interpretamos en esta vida. Sin embargo, terminamos identificándonos con ese papel, creyéndonos que eso es lo que somos. Y cuando nos preguntan quién eres, llenamos inclusive formatos y formularios con un montón de datos
que nos hacen creer que eso somos, inclusive ahora hasta números, la cédula, la cuenta bancaria, etcétera. Y nos identificamos con esos roles y quedamos atrapados creyendo que eso es lo que somos, sin ser conscientes de nosotros mismos. Perdemos la esencia. Por eso, a la pregunta de quién soy yo, la mente trata de buscar la respuesta, pero en mi propia mente, en ti mismo. Hazte consciente de la esencia de quién eres, esa presencia que eres tú. Es decir, si miramos hacia adentro cuando pasan los años, adentro hay alguien que está observando y que es el mismo. Ese mismo que era yo hace 40 años o 50 años, es el mismo que observa lo que sucede afuera. El cuerpo envejece, las capacidades cambian, pero ese que observa desde adentro es el mismo. Esa presencia, esa esencia, esa conciencia, eso es lo que yo soy. Veamos entonces cómo a través del tiempo nos hemos convencido de que somos el cuerpo. Y yo soy de mi piel hacia adentro. Soy un montón de músculos y huesos con una capacidad de actividad enorme y con órganos que permiten el funcionamiento perfecto de esta vida. Sin embargo, el cuerpo físico en realidad es una marioneta, es inerte, no tiene capacidad de movimiento por sí mismo. La energía que permite que se mueva, esa fuente que lo anima, en realidad es el espíritu. Y ahí entonces encontramos dos aspectos interesantes de que una cosa es el cuerpo, que cuando el espíritu que lo anima se retira, ya es solamente un trapo, un montón de huesos y músculos. Y por eso desconocemos ese campo energético tan maravilloso, donde trabaja la acupuntura, los canales de energía, los meridianos, los nadis y los chakras. Un montón de transmisión de energía que desconoce la medicina occidental, que no tiene nada que ver con los sistemas nerviosos y la distribución de los nervios periféricos. Y sin embargo, curiosamente, los chakras, que son las ruedas de energía principalmente en la espalda, sí se corresponden con las glándulas, que son las que permiten el funcionamiento perfecto del cuerpo. Entonces hablemos del cuerpo etérico, que es ese campo de energía que hay alrededor del cuerpo físico y podríamos verlo como una red etérica verde esmeralda que rodea todo el cuerpo por fuera y además rodea también cada órgano. Por eso cuando tenemos una emoción muy fuerte, por ejemplo, la muerte de un familiar o un accidente, es probable que el chakra del plexo solar a nivel de la boca del estómago se rompe esa red etérica. Y ahí es donde trabajan los bioenergéticos y ahí es donde empezamos a encontrar la función de la homeopatía, por ejemplo. Ahí están los chakras. Luego vamos a pasar a otro cuerpo, el cuerpo emocional. Pero no nos referimos solamente al hecho de que esté contento o esté triste o esté deprimido, sino es un campo energético también que rodea a nuestro cuerpo, rodea el cuerpo energético. Es el vehículo que siente. Ahí está la atracción y la repulsión, de acuerdo a todos los conocimientos, conceptos y experiencias anteriores. Y por último, para hacerlo más corto, el tema de la mente, que es otro cuerpo energético que rodea nuestro cuerpo. No es el cerebro. El cerebro es el que acumula la información. La mente es el tejido de pensamientos. Es una red que se va formando a través del tiempo. Y esos pensamientos van a crear los deseos. Dentro del trabajo espiritual, dentro del trabajo que maneja Oriente, lo que proponen es que si tú pudieras quitar uno a uno esos hilos, así como se tejen, al retirarlos uno a uno los pensamientos, impidiendo que se vuelvan deseos, podríamos llegar a un equilibrio perfecto, neutral de nuestra vida, sin que haya preocupaciones, dolores, malestares ni expectativas. Los grandes gurús, los grandes maestros, llegan a ese estado a tal punto que
les cuesta trabajo pensar. Tienen que prender la máquina para que empiece a funcionar un pensamiento. Alguna vez me dio por ir a meditar a la Sierra Nevada. Entonces me puse en contacto con los mamos y uno de ellos, el mamo mayor, me dice, pues no es fácil subir a la montaña que nosotros cuidamos porque es la montaña sagrada de la Sierra Nevada. Y habría que hacer un retiro, una eh, limpieza, una desintoxicación por un buen tiempo, por lo menos 6 meses, para que puedas venir. Porque para nosotros, le dice el mamo, el pensamiento contamina. Imagínense la belleza de concepto que es este, cuando tú partes de la idea de que si hablo mal de alguien, lo hiero, si le hago un daño físico, pues es más grave, pero nunca he pensado que mi pensamiento contamina. Y ellos cuidan muchísimo toda su región precisamente. Obviamente hay zonas, digamos, turísticas dentro de la Sierra Nevada, pero por lo general esta montaña en especial, tuvimos que hacer con mi señora un retiro durante 6 meses para prepararnos a ir a visitarlo. Imagínense cómo están nuestras ciudades, nuestros centros comerciales, los sitios de juego. Seguimos con la pregunta de quién soy yo más allá, y por eso podríamos entonces englobarlo en esta forma, donde tenemos el cuerpo físico, un primer óvalo que representa ese cuerpo etérico, cuerpo energético, luego el cuerpo emocional, luego viene el cuerpo mental inferior, y no voy a mencionarlos todos, solamente podríamos agregar el cuerpo mental superior, que se refiere ya a un grado elevado donde entra la intuición. Y la intuición es realmente entrar en contacto con niveles superiores de conciencia. Y para resumirles, les voy a mostrar el último, que es el único y verdadero cuerpo que nos corresponde a nosotros, es el cuerpo de bienaventuranza. Ese cuerpo está en contacto con el alma. Y ese, en el momento en que terminemos nuestros ciclos de vida, es el único que queda, porque es nuestra realidad. Eso es lo que somos, pura bienaventuranza. Entonces, la invitación es para que comiences a verte a ti mismo como un alma con un cuerpo, y no como me enseñaron a mí en el colegio, un cuerpo con un alma. Y además de un alma de la que nunca me hablaron. Quedamos con el concepto, pero de ahí no pasamos. Oriente se dedica a buscar el contacto con ese alma, a entenderla, a conocerla, no esperar a que me muera para ver de qué se trata el alma. Entonces, empecemos a pensar de acuerdo a lo que vamos a conocer de lo que piensan en Oriente, y es, tienes un traje de humano. No somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Esto lo decía Teilhard de Chardin. Somos, entonces, esencia y apariencia. La esencia se refiere al alma, al espíritu, mientras que la apariencia se refiere a un cuerpo, una mente, una vida, unas emociones, unas creencias, unos conceptos. La esencia del espíritu entonces va a estar en un choque permanente con el ego, con esa apariencia. Y veamos cómo se desarrolla ese proceso. El bebé nace en perfecta pureza, en perfecto contacto con el alma, con el espíritu, con los ángeles. Y por eso, cuando aparecen los amigos fantasmas, los amigos imaginarios, es muy probable que no sean imaginarios. Es porque él está en contacto y ve perfectamente esa situación. Aquí, inclusive, me llama la atención la posición de los pies, que parece hacer una flor de loto perfecta para meditar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se rompe ese proceso? ¿Por qué se daña eso en el momento en que vamos creciendo en la vida? Resulta que ante el primer regaño, ante el primer llamado de atención, se rompe esa belleza de vida, de vínculo entre mamá e hijo. Resulta que mamá siempre ha sido cariñosa, me nutre, me abraza, me da calorcito,
me cambia y resulta que un día me regaña. Y en ese día se rompe por completo la magia y empiezo a cuestionarme qué pasó, por qué ya no estamos felizmente unidos gozando de toda la magia. Y empiezan a surgir todos los llamados de atención. No se te olvide, jamás vayas a... En la familia nadie ha podido. No más, no se le vaya a ocurrir. Se calla, no toque ahí, bájese de ahí, cuidadito va a llorar. Y todas las órdenes que estamos acostumbrados a oír desde pequeños, y ni hablar del tema con las mujeres, que no deben, que no pueden, que no tienen la capacidad de, que les toca, que tienen que, y resulta que son órdenes que la mente inconsciente del bebé empieza a asumir como absolutas. Y obviamente el cuerpo y la mente del cerebro traen un programa para sobrevivir. Ese programa hace que entendamos que tenemos que pertenecer a la manada. Dentro de los mamíferos, no pertenecer a la manada es enfrentarse al reto de morir, porque afuera hay muchos peligros. Entonces, tengo que preguntarme, ¿qué quiere mamá? ¿Qué quiere papá? ¿Y la sociedad? Y ahí tengo que asegurarme de, voy a subrayarlo, pertenecer. El esfuerzo que hacemos al comienzo de la vida es buscar la manera de asegurar pertenecer a la manada para sobrevivir. Y las reglas las van poniendo papá, mamá y la cultura, la familia alrededor. Entonces el niño se enfrenta a una realidad que todos nosotros vivimos en algún momento dado, y es entender que no soy lo que debería ser para que me amen. Es decir, que tengo que ser otro, tengo que cambiar, tengo que inventarme algo para dejar de ser así y coincidir, encajar. Aparecen entonces las creencias que van surgiendo de lo que oigo, de lo que veo, de lo que parece que tiene que ser. Y voy trabajando eso para ir vinculando esas ideas y construir mi identidad, mi personalidad, mi ego. Esto que estamos viendo es lo que construimos. Y te presento lo que has venido creyendo que eres, el ego, esa personalidad que construiste, que en realidad es una máscara, una fachada, una fortaleza. Sí, nosotros la construimos. Lo que pasa es que no nos acordamos, porque eso fue desde la más tierna infancia a un nivel inconsciente y poquito a poco se fue madurando. Y ahora me pregunto yo, ¿qué esconde esa máscara? O más bien, ¿quién soy yo realmente detrás de esa máscara? ¿Necesito esa fachada, esa fortaleza para defenderme de qué? Poco a poco, el bebé, y yo tengo una nieta que está empezando ese proceso hermoso de ir buscando comunicarse con el exterior. Empieza a balbucear hasta que logra construir algunas palabras, pero a la vez está construyendo una charla interior. Es decir, hablo hacia afuera y hablo hacia adentro. En algunos casos vamos a ver que es muy curioso ver cómo los niños se están hablando a sí mismos, pero lo dicen en voz alta porque todavía no han diferenciado lo que es la charla hacia afuera y la charla hacia adentro. Esa charla interior, que es hablar contigo mismo en tu cabeza, es 10 veces más rápida que el habla verbal y mucho más condensada, porque ya sabemos las respuestas. Pero llegamos a creer que esa charla interior soy yo, y en realidad es una conversación. Pero como vimos que viene tanta información de afuera y con eso construimos el concepto de realidad, entonces no hay un yo unitario. Hay muchísimas ideas sueltas y muchas que se contraponen, porque además vimos que no había coherencia. Diles que no estoy. No voy a pasar al teléfono, no quiero hablar con esa persona. No le digas que... Entonces estamos viendo que una cosa es la realidad y otra cosa es lo que decimos. Estamos fragmentados con muchas propuestas
luchando toda la vida por crear la ilusión de un yo coherente, tratando de unir las piezas de ese rompecabezas que es toda la información que hemos recibido a través de la vida. Y seguimos construyéndola año tras año. Entonces, el peligro de los conceptos de ese archivo que vamos a ver más adelante es que las ideas que aceptas se volverán tu verdad. Tengo que trabajar mucho. No puedo, no soy capaz. Las ideas que nos vendieron, o las ideas que yo acepté, o las ideas que en las primeras experiencias concluí, están construyendo mi futuro. Y las sigo creyendo como absolutas y siguen siendo mi verdad. Recuerda que no eres la charla que oyes en tu cabeza, eres el ser que escucha esa charla, dice Krishnamurti. Y es muy sabia esta afirmación porque nos quedamos aceptando como absoluta la información que va saliendo como pensamientos o como ese diálogo interior. Pero en realidad, detrás de eso, el que escucha, ese sí soy yo. Y a través de eso, a través de esas limitaciones que crearon esa nueva personalidad, se crean carencias que van a necesitar producir deseos y además el tengo que. Esa obligatoriedad de proteger, de producir, de trabajar, de tener éxito, nacen ahí, en unas carencias. Por lo tanto, quiero ser otro, diferente al que soy yo. Y además tengo que ser otro. Porque ese concepto de pertenecer a la manada, esa manera de buscar sobrevivir, me hace pensar que tengo que construir un yo diferente al que yo soy realmente. Esos deseos surgen de las carencias. Si encontráramos las carencias, no habría deseos. Y siempre pensamos que en algún momento voy a lograr algo. Voy a ser feliz cuando logre cuando tenga, cuando compre, cuando me reconozcan, cuando me aplaudan, cuando llegue a, cuando tenga el diploma, cuando tenga el niño, cuando tenga el carro. Y esa flecha para mí representa absolutamente la carrera de la vida en la que vivimos todos pretendiendo llegar a alguna parte para ser mejor, en otro momento, en otro lugar, en otra condición, persiguiendo objetivos de todo tipo, conocimiento, abundancia, posición y poder, honor y prestigio, reconocimiento, como si eso realmente nos hiciera felices. Afortunadamente para mí esa fue la experiencia, recién salí de la universidad, tener todo el éxito a través del motivo que dio la laparoscopia a nivel mundial realmente. Pero afortunadamente eso me hizo pensar que lo que llamaba éxito para mí no era satisfactorio. Y con el tiempo lo vuelves automático y ya ni sé de dónde surgió. Es decir, se vuelve un programa que te maneja, que te mueve y que ya tú no sabes por qué lo hago. Entonces, no pretendas adquirir todo lo que deseas. Como decía San Francisco de Asís, yo necesito pocas cosas y lo poco que necesito, lo necesito poco. Aquí es donde yo siempre he cuestionado la publicidad. Es detestable. Está creándonos necesidades permanentemente. Le tomé fotografía alguna vez a una propaganda del periódico que anunciaba que iba a salir el nuevo automóvil del año y decía, para que te admiren. Y lo peor es que caemos en la trampa creyendo que voy a ser feliz cuando tenga eso. Nunca debemos olvidar que lo necesario es suficiente. Y esta pandemia, este retiro, nos ha regalado de manera magnífica eso. ¿Cuántas cosas acumulamos? ¿Cuántas cosas tenemos? ¿Cuántas cosas no necesitamos? Y la vida nos iba volviendo afanados por tener, por acumular, por disfrutar. Y hoy disfrutamos la tranquilidad del hogar,
la compañía de la pareja, de los hijos, las reuniones familiares en Zoom y la pasamos muy bien y no necesitamos nada más. Eso es suficiente. Y por eso te pregunto, ¿tú piensas o la mente te piensa? De esa supervivencia hace parte de los estados de vida. Y yo pondría que hay 3 estados. Si logras salir de la supervivencia, entonces tienes espacio para la creatividad. Si estás en supervivencia, estás en guerra, estás en ataque, estás corriendo por sobrevivir. Pero si logras sobrepasar ese estado, puedes entrar en creatividad, porque estás en calma. Tienes toda tu mente, toda tu capacidad para dirigirla hacia lo que realmente es. Y en el intermedio hay un punto que se me ocurre llamarlo neutro, que es el momento de descanso, la pausa, el punto de equilibrio entre los 2 estados, donde no hay que hacer nada. La supervivencia es donde tu cuerpo es la prioridad, sálvese quien pueda. Todo es más importante, primero yo. Y eso hace que vivamos en miedo, que creamos una individualidad, separarme de los demás para defenderme. Y eso implica que tengo que tener el control. Más allá de eso, entonces el cuerpo y la mente traen un programa que es el de lucha o huida. Y yo le agregaría otro que es el de congelado, porque ante una situación crítica podemos luchar, huir o quedarnos congelados para tratar de pasar desapercibidos. Ese es un mecanismo fantástico de supervivencia que todos tenemos y que utilizamos en las situaciones de estrés agudo, que son situaciones de corto tiempo en las que podemos resolver algo con muchísima energía interior para enfrentarlo. Eso funciona de maravilla y está muy bien. El problema es que la vida actual nos está llevando a que este sea un modo de vida. Es una permanente tensión de vida. Y cuando esto se prolonga, nos lleva a una tensión. Y si tenemos tensos los músculos, los órganos, terminamos inflamándolos. Y más aún, si comemos comidas inadecuadas, inflamamos más. Y eso, a través del tiempo, va a terminar en una enfermedad. Vamos a poner un ejemplo, la hipertensión. Puede ser hipertensión ocular, hipertensión arterial. Miren solo lo que dice la palabra, tensión máxima. Hay muchas escuelas que buscan darle un nombre emocional a cada una de las enfermedades. Y cuando uno observa, es interesante ver cómo muchas veces tienen razón. Por ejemplo, yo opero con mucha frecuencia la, la vesícula por cálculos. Y en los términos de estas escuelas, la vesícula y el hígado tienen que ver con intolerancia. Entonces, no es raro que en el argot popular se diga, me sacó la piedra. Y en la hipertensión, la relación es con emociones reprimidas. Es una tensión prolongada de algo que no es resuelto. Eso hace que vivamos pendientes en supervivencia, mirando hacia afuera, ocupados en defendernos. Y por eso, toda nuestra vida se dedica a estar atentos de qué pasa en el exterior. Por eso llama la atención las costumbres orientales que buscan mirar hacia adentro. El tai chi, el qigong, la meditación, el yoga, inclusive el kung fu y todas las técnicas de defensa personal. La esencia es el control interior, el conocimiento interior. Saliendo de ahí, veamos entonces cómo la vida nuestra es agitada, es de afán, es de carrera. Todo el día estamos urgidos. Ahora tal vez no tanto que estamos encerrados, pero recordemos lo que es la vida cotidiana y es correr, afanarse, apúrele, apúrele. Y eso hace que el sistema simpático nervioso esté activo permanentemente, el sistema de defensa o huida. Y eso, en el estrés, está robando toda la energía de tu medio interno.
el equilibrio del sistema nervioso simpático es el parasimpático, que es el que permite la reparación del metabolismo, la reconstrucción y regeneración de los tejidos, resumiéndolo. Entonces, ¿cuándo se van a reparar? ¿Cuándo se van a reconstruir? Si estamos en simpático todo el tiempo, en afán, en carreras. Es necesario la pausa. Dentro de esos estados de vida, entonces, el neutro, el descanso, el reposo, es muy valioso. Ese descanso, imagínate lograr una pausa estando en acción. Es decir, poder lograr aprender a tener una condición de relajación, de bienestar, de neutralidad en la cotidianidad. Y para eso hay que entender que los eventos, las noticias, los caos, siempre están fuera de ti. Depende de ti y de cada uno de nosotros cómo queremos asumir esa situación, si vamos a alterarnos o no. Pero el problema está afuera. Lo que pasa es que automáticamente nos alteramos y asumimos que es un caos y sufrimos. Pero el entrenamiento está en observar el pensamiento y observar la reacción. Veamos un poco cómo funciona esto. La memoria es como un archivador y nosotros vamos creando conceptos que metemos en fichas. Y eso es lo que tiene guardado el cerebro. Todas las experiencias, todas las personas que conocemos están en un fichero guardado en un archivador. Eso hace que tengamos montones de folders con toda la información guardada. Cuando un folder de esos se abre espontáneamente, sale un pensamiento. Y ese pensamiento nos recuerda algo. Y eso, como nunca lo hemos controlado, está libre, está haciendo lo que quiere. Y se abren los folders uno tras otro al gusto de lo que la mente quiera ponernos por delante. Veamos esta foto, no sé si alcanzan a ver, pero es una viejita que está disfrutando plenamente, seguramente una feria, un carnaval, algo que está pasando y que ella lo está gozando plenamente. Pero veamos qué pasa a su alrededor. Todas las personas menores que ella están archivando la información en un celular. Ninguno, si pudieran ver en detalle cada una de las caras, está observando el momento. Lo está grabando, lo está copiando, lo está archivando, está creando un concepto para su archivador, para su mueble. Y cada vez es más la costumbre de eso. Por ejemplo, estamos viendo muchas películas, estamos viendo muchos noticieros, pero no estamos viviendo la vida. No estamos viviendo nuestra vida, sino la vida de otros, la vida imaginaria de otros en las películas y las telenovelas. Cuando vemos a alguien, y esto a mí me parece profundamente interesante, cuando vemos a alguien, no estamos ahí. Simplemente vemos su cara y buscamos en nuestro archivo el concepto que tenemos de esa persona. ¿Qué nos han dicho? ¿Qué nos dijo? ¿Qué me hizo? ¿Me prestó? ¿No me prestó? ¿Me ayudó? ¿No me ayudó? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me está haciendo buena cara o no? Es decir, vivimos en el concepto. No estamos ahí con esa persona, sino estamos revisando nuestro archivador. Igual cuando vemos un paisaje o una cascada, las comparamos, nos vamos a buscar todos los conceptos negativos, está haciendo mucho ruido, está haciendo mucho frío, pero no estamos ahí viviendo el momento. Los pensamientos entonces son de una velocidad increíble, alrededor de 60 a 70.000 en el día. Y lo penoso de esto es que el 80 o 90% son los mismos que tuve ayer y los mismos de antes de ayer. Tenemos un tráfico de pensamientos incontrolable, gigante, pero nunca le hemos puesto atención, nunca le hemos puesto freno. Entonces, vivimos atrapados en ese mar de pensamientos y lo peor es que cada pensamiento viene con una orden que dice, dame tu atención, esto es urgente. Porque la mente es un excelente instrumento para resolver problemas, pero como no tiene problemas, se los inventa y se inventa las soluciones. Tenemos un archivador gigante, pero aquí viene una frase que es muy contundente. Mientras piensas, no vives. Suena un poco absurdo porque yo pienso todo el día y creo que estoy viviendo, pero pensar
es meterme en una ilusión. Es lo mismo que pasa cuando estoy soñando. Estoy lleno de ideas en la cabeza, pero mientras estoy metido en una idea, no estoy viviendo el instante, no estoy ahí, no estoy en la presencia del aquí y el ahora. Vivimos entonces en el intelecto, en el programa del ego. El pensamiento te separa de la realidad, te lleva al concepto que tienes de ese momento y te aleja de la vida. No vivimos mientras pensamos. Por eso tu peor enemigo probablemente sea tu pensamiento. Y veamos cómo se vuelve un círculo vicioso. El pensamiento produce deseos, deberes, necesidades, y estos crean expectativas. Espero que suceda esto así. Buda dice que la causa del sufrimiento son las expectativas. Tú puedes tener un deseo, querer ir de vacaciones al final del año, querer irte al mar, querer irte a un sitio más cálido. Perfecto, está muy bien, compras los tiquetes. La diferencia está en si pasas todo el semestre soñando en cómo vas a llegar allá, creando expectativas, y cuando llegues, las cosas nunca son como las pensaste, entonces sufres. Si creas el deseo, si creas el plan, pero no creas expectativas, todo lo que llegue va a ser fantástico y lo vas a disfrutar. Porque esas expectativas van a crear decisiones, estas conductas que te llevan a acciones. Y esas acciones siempre van a tener experiencias que crean una emoción, un sentimiento. Y esa emoción y ese sentimiento repetido van a hacer que queramos vivirnos así. Va a ser nuestra zona de confort, porque me quiero sentir así. Por lo tanto, esa emoción va a crear los mismos pensamientos. Y sigo dándole vueltas al mismo círculo. Sigo siendo el mismo. Sigo sufriendo lo mismo. Entonces, la mente es un instrumento para el conocimiento, fantástico, importantísimo, valiosísimo. La capacidad de abstracción, la capacidad de planeación. Pero al igual que el martillo y el serrucho y los alicates, es un instrumento. Por lo tanto, hay que saber controlarlo. Y en el momento en que llegue con ideas, con miedos, con problemas, tenemos que decirle a la caja de herramientas y guardarlo. Porque la mente te hace sentir que eres el cuerpo y todo lo mío. El apego, entonces, es que consideramos a nuestra familia, nuestras posesiones tan propias que se convierten en miembros físicos del cuerpo, como si tuviera un brazo más o una pierna. Por lo tanto, cuando los pierdo, se desgarra mi cuerpo. Hay que aprender, hay que saber ponerle control a la mente y a los sentidos. ¿Qué tan pendiente estás tú de los pensamientos? Cuando llegan, ¿realmente te das cuenta que están ahí? ¿Te das cuenta que le estás poniendo atención y que le estás haciendo caso? Por eso hay que ver a los pensamientos como si fueran tigres que están entre los arbustos, esperando a ver en qué momento nos descuidamos para caernos encima. Si tú estás pendiente, puedes darte cuenta en el momento en que llega el pensamiento y decidir ponerle atención o no, y hacerle caso o no. Un buen baño sería limpiar la mente. Y eso es honestidad de mente. ¿Qué tan coherente, tan honesto eres con lo que dices y con lo que piensas? Por eso, revisemos cómo te habla tu mente. ¿Te tutea? ¿Te anima? ¿Es amable? ¿Te distrae? ¿Te llena de deseos? ¿Es exigente? ¿Te critica? ¿Te juzga? ¿Estás siempre en pelea con tu mente? ¿Te estás resistiendo al que eres? ¿Castigándome? ¿Esperando ser diferente? ¿Por qué? ¿Por qué espero ser diferente o llegar a un momento en el que voy a ser feliz? Porque yo construí esta fachada y no soy esa fachada realmente. Ese no soy yo. Y te pregunto entonces, cuando te despiertas por la mañana, ¿qué es lo primero que te pones? Cada uno pues tiene sus mañas de cómo se viste.
¿Y qué hace? Pero no, todos, por igual, al empezar el día, nos ponemos una sola cosa, el yo, el ego. Mi personalidad, vuelvo y me la pongo. Y aquí recuerdo a Carlos Castaneda, que la gente decía, él cada mañana se reinventa. Y todos los estudiantes que estamos en maestrías, doctorados, acompañándolo, es una enorme curiosidad ir a verlo, a ver quién es hoy, porque él es una persona nueva cada día. Y el problema es que las corrientes mentales son adictivas. El yo, el ego, está ahí permanentemente. Ese ego quiere hacer todo perfecto y ojalá lograr hacer algo asombroso. Si estamos con ese programa, es como tener un dictador dentro tuyo, porque todo el que piense diferente está errado. Como yo construí esta estructura mental, entonces yo tengo la verdad, yo tengo la razón. Y desde esa trinchera juzgas al que no esté contigo. El ego vive obsesionado en no cometer errores y te decepcionas cuando fallas. Para eso, pensamos toda la vida a estar haciéndolo bien, tal como nos lo propusimos. El plan desde la infancia. Para eso, entonces me comparo. Me convenzo de que estoy en lo correcto y refuerzo mi identidad y la confirmo permanentemente. Cada acto que realizo es para confirmar en lo que creo. Lo triste es que a veces lo que creo no es muy satisfactorio y puede ser soy poca cosa. Porque los mensajes que recibimos inicialmente como niños no siempre fueron alentadores. Salir del ego, entonces, es salir de la ignorancia. Me encanta cuando mi hija menor, y uno le hacía una pregunta, decía, eso no lo sé. Y lo decía con una tranquilidad, con una transparencia, con una honestidad. Y fuera de eso, cuando estamos en alguna reunión y las cosas quedan en silencio, sería interesante reconocer, pues ahora no tengo nada que decir. No hay que llenar el espacio con palabras. No hay que sonreír y hacer cara de pastel todo el día para quedar bien, sino simplemente ser honestos con nosotros mismos. Si quieres, busca la perfección, pero sé tolerante con la imperfección, porque somos seres imperfectos. En la vida algunas veces se gana, pero otras veces se aprende. ¿Por qué soy así? Me sigo preguntando. Porque construyes el ego y te olvidas de tu verdadera naturaleza, el alma. El niño la vive plenamente y nosotros le ayudamos a olvidarlo. Y al olvidarlo, nos perdimos y creamos las carencias que buscan satisfacer esos deseos. Este es el momento en el que comienzan todos los problemas, cuando nos alejamos de nuestra esencia. Y hay personas que sueñan con la libertad y que buscan por todas partes, pero lamentablemente están enamoradas de sus cadenas. ¿Puedes aguantar, te pregunto, un día entero sin quejarte, sin juzgar? Y pregúntate con frecuencia, más bien, ¿cuál es tu relación con este momento? ¿Es de aceptación? ¿Es de resistencia? ¿Es de rechazo? Por lo tanto, entrar en neutro, entrar en paz interior, es no interpretar, no juzgar, no pensar, simplemente observar, vivir plenamente la experiencia, escuchar. Yo tuve un ejemplo maravilloso en la vida, mi papá, porque él nunca juzgó, nunca se quejó, nunca es nunca. Y es asombroso porque ver ese ejemplo en la casa todos los días es una maravilla. Y cuando sales y ves lo que vive el mundo, asombra. Y generalmente nos disculpamos diciendo, es que yo soy así.
mejor no cambio, me quedo en mi zona de confort. Desde pequeños nos acostumbraron a montarnos cargas, a obligarnos, a llenarnos de información, a llenarnos de tareas, a llenarnos de deberías, tienes que. Y con el tiempo las cargamos sin darnos cuenta de que no nos corresponde, de que no son cargas nuestras. Por eso, suelta toda tu historia. Fue un proceso maravilloso de vida que te enseñó y te hizo crecer, pero deja de cargarlo. No lo tienes que llevar a cuestas. Ya pasó, ya lo viviste. La zona de confort es esa que conoces, es esa a la que le das vuelta día a día y que repite los mismos pensamientos. No importa cuánto te muevas, si no has salido de tu zona de seguridad. No vas a avanzar a ninguna parte. Y esa es la rutina. Esa es tu rutina, mi rutina. Por eso la meditación y todas estas técnicas orientales tienen un sentido valioso, y es que nos permiten aplacar, adormilar un poco ese hemisferio analítico de la mente, del cerebro, para poder entrar en estados de paz, de reflexión, de profundo silencio interior, que es donde ojalá probablemente llegue la intuición. A Buda en alguna ocasión le preguntaron, bueno, y usted cuéntenos, ¿qué ha ganado con la meditación? Y él respondió, no, nada. Sin embargo, te digo que he perdido la ira, la ansiedad, la depresión, la inseguridad y el miedo a la vejez y a la muerte. Cuando lleguen los pensamientos, observa que llegaron y déjalos pasar como una nube. Eventualmente, alguno te llamará la atención y lo evaluarás con un poco más de detalle. Y aquí, entonces, tenemos que empezar a concluir sabiendo que esos cuerpos que nos constituyen en el momento de morir, se van a ir el cuerpo a la tierra y esos cuerpos emocionales y mentales se van a ir con el alma a recorrer un nuevo camino. La muerte no existe porque hay una continuidad de la conciencia. Es otro plano donde estamos activamente conscientes. La ropa vieja, si envejece, se desecha. Igual hacemos con el cuerpo. Renacer es cuando el alma adquiere un nuevo cuerpo, la reencarnación. ¿Y para qué un nuevo cuerpo? Porque al no aprender la lección, volvemos de nuevo en busca del placer, en interminables ciclos de placer y dolor hasta que aprendamos la lección, que es el karma. El renacimiento trae los méritos y los deseos incumplidos de los nacimientos anteriores. Eso es precisamente el karma. El karma es la acción que cometemos, buena o mala, desde no sabemos qué criterio. Pero cuando una lección nos hace falta aprender, volvemos en un nuevo renacimiento, dicen los orientales, a aprender la lección. Por lo tanto, no te quejes, porque fue tu elección. Antes de nacer, cada uno de nosotros revisa su armario y elige qué karmas va a trabajar en esta vida y los va resolviendo uno a uno. Inclusive, elegimos el escenario en el cual se va a desarrollar ese karma. Sería bonito ver ahorita a Kino cuando Mafalda le pregunta a la mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Es decir, si vivieras tu yo verdadero, tu esencia. Somos mucho más ilimitados de lo que creemos, pero hemos sido programados a la limitación. Estamos entrando en la era de Acuario, un cambio fundamental en la estructura económica, social, geográfica, familiar, cultural, anímica. Y la ilimitada capacidad de cada uno va a brillar ahora. Estemos preparados. Cada instante es único, vívelo plenamente, porque no necesitas más tiempo para ser quien eres, ni nada más para completarte. Ya estás completo, estás listo. La aceptación es realmente, estás bien como estás.
No hay nadie más importante ni más valioso que tú, porque tú fuiste creado para desarrollar tu plan de vida. Habrá otros planes de vida, pero el tuyo es magnífico y hace parte fundamental dentro del engranaje del cosmos. Por eso cuando llegue una creencia limitante, igual que en el computador, oprime delete, suprimir, porque no hay que aceptar las creencias, los conceptos o los mandatos que te limiten. Ser agradecido por lo que tienes, por lo que eres, porque estás viviendo lo que te corresponde. Probablemente pensemos que esto es una prisión, que estamos en una condena. Y sí, puede que sí, por los delitos cometidos en vidas anteriores. Ese es tu karma. Pero el karma no es bueno ni malo, es una lección por aprender. Mientras tanto, lleva una buena vida, una buena dieta y haz pausas para descansar, para ir adentro, para conocerte, para dejar la carrera. Busca el silencio, busca estar en tu interior. Y sobre todo, observa tu respiración, que sea cómoda, profunda, agradable. Una de las meditaciones más sencillas es atender tu respiración para, antes que nada, dejarte llevar por los pensamientos. Y así, con una respiración, inspiración profunda, la tensión de tu cuerpo se va y tu mente se calla. Y recuerda, no hay afán. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es la carrera? ¿A dónde tienes que llegar? Descansa, duerme. Déjate llevar a esos estados gamma, teta de las ondas cerebrales para realmente entrar en reposo profundo. Y permite tu vulnerabilidad. Desde el principio nos enseñan y nos acostumbran a ser fuertes, a no dejarnos. Pero en la vulnerabilidad está abrirnos a cosas nuevas, para reinventarnos, para ser inalterables, para ser inofendibles y por último, para ser indescifrables, para ser impredecibles. Eso es todo por hoy. Entonces, tenemos unos minutos para preguntas y obviamente Camilo las va a responder. Oh, a ver, Carlos, qué maravilla de charla, hombre. Se nos pasó el tiempo rapidísimo y la verdad, no te conocía esas dotes tan impresionantes. Qué bonito. Yo tengo, mientras nos llegan las preguntas de afuera, tengo un par de preguntas para hacerte y básicamente tienen que ver con la parte de la educación y de los roles que hablabas al principio. Eh, un rol, entendido como tal, pues es lo que se representa ante la vida, digamos, un médico, un arquitecto, etcétera, etcétera. Pero tú hablabas de lo importante que es la educación desde el inicio de la vida de un niño. La pregunta que se hace uno en forma un poco, digamos, despistada, sin saber mucho del tema, es cómo haría una persona teniendo un conocimiento de algo de lo que tú nos has comentado hoy, ¿cómo harían unos padres para que ese niño no tome roles equivocados o no se sienta o se sienta infeliz con lo que va a hacer al futuro? O sea, hay un problema de educación muy importante que tiene que ser muy bien llevado desde un inicio para que esas personas pues en un futuro, digamos, tengan unas connotaciones de ser mucho más felices. ¿Tú qué opinas al respecto, Carlos? Bueno, voy a volver a la presentación. Obviamente la recorté porque esto podría ser un taller de 2 días y le ponemos experiencias. Es Y apasionante. voy a volver a la presentación para mostrarte un ejemplo, además que es un ejemplo real, y es el siguiente. Conozco esta persona, perdona, quitamos esto y ponemos, conozco una persona
que sirve de ejemplo perfecto para tu pregunta, y es lo siguiente. Esta persona, vamos a ponerlo aquí, y vamos a compartir la pantalla por aquí. Share screen, aquí está. ¿La tienes? Sí, ya. Bueno, esta persona es una científica, es una bióloga y microbióloga que está haciendo un trabajo hermoso y que dentro de su, además es profesora de la Universidad de Humboldt, eh, y fuera de eso, en sus ratos libres escala montañas, descalza y sin guantes. Es asombrosa. Y fuera de eso, tiene un grupo musical donde toca charango y cuatro y termina sus conferencias, por ejemplo, de la microbiota y termina diciendo, eh, le compuse una canción a los microbios de mi intestino, entonces las voy a cantar y sale y se las canta en auditorios universitarios importantes. Lo interesante es que esta persona cuando se graduó dio las gracias a los profesores, a la universidad, a sus padres, a todas las personas que habían permitido que llegara hasta ese punto del doctorado. Pero lo más importante, dijo, es que a mí nadie me dijo, no se puede. Esa es la enseñanza. Es decir, lo interesante es poder ver que el niño trae un programa propio y nosotros tratamos de imponerle otro. Cuando logramos entrever desde los primeros años cuáles son sus habilidades, es bellísimo ver cómo florecen. O nosotros coartarlo y limitarlo para que sea la imagen de lo que nosotros queremos, especialmente de nuestras frustraciones y nuestros anhelos que nunca llegaron a verse. Y queremos que ellos los logren. Perfecto, perfecto. Hay una serie de preguntas también aquí que me mandaron por el interno, como dicen, y hay una que me parece muy interesante. ¿Cómo descifrar cuál es nuestra misión o lo que tenemos que aprender? La Pregunta, clave de todo esto, dime, pregunta a alguien. sí, la clave de todo esto es aprender a sentir, porque lamentablemente estamos acostumbrados a pensar, a deducir, a analizar, a interpretar, a comparar, pero no a sentir. El corazón tiene la respuesta, la mente duda de esa respuesta y la cuestiona. Y generalmente, te voy a poner un ejemplo, cuando uno se despierta, uno está todavía en un estado medio onírico, medio perdido, y se va caminando hacia la ducha y entonces arrastra el cuerpo para ir a cumplir con todas las tareas del día y resulta que en ese paso de pronto aparecen un poco de ideas magníficas o tan sencillas como voy a llamar a Pedrito o valdría la pena que hoy haga esto o aquello. Mientras te bañas, te despiertas, porque ya llegó el momento de ponerse en forma. Y en ese momento la mente cuestiona y duda de esa idea magnífica de intuición que llegó en el momento en que todavía estás medio dormido. Esas son las cosas que tenemos, a las que tenemos que ponerle atención. Y ahí vamos encontrando qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos mueve, en lugar de qué es lo que tengo que hacer. Interesantísimo. Esa pregunta la hacía Martelena Jiménez Rosales. Bueno, Ajá. hay una que hay por acá. ¿Tú crees que los médicos, y en el caso tuyo de estar tan en contacto con el cuerpo humano, a los médicos les queda más fácil el conocimiento del cuerpo etérico que al normal de las personas? O sea, para el normal de las personas puede ser más difícil conocer ese cuerpo etérico. Conocerlo de todas maneras no es fácil. Es decir, para el médico occidental alopático no existe. Estamos hablando tonterías. Para el bioenergético, para el oriental, existe como fundamental, como eje de todos los movimientos personales. Entonces, pero alguna vez mi papá que estuvo en China me decía que
a él le parecía que los chinos podían ver los meridianos de acupuntura y por eso ponían la agujita en el punto preciso. Yo no sé si eso es verdad, porque nos verían como cebras todos cuadriculados, pero de pronto, ahora sabemos que hay, así como hay gente con la nariz torcida o con habilidades para pintar o con ciertas características, tanto físicas como mentales o como psíquicas, también hay personas que tienen capacidad de ver esas energías. Y ahí están los que pueden ver las auras y los que pueden ver determinadas condiciones que les facilitan entender al paciente. Recuerdo una vez que mi hija, estando muy pequeña, tiene una profesora, Rita, creo que se llamaba, y mi hija tendría unos 9 años por ahí, y me dice que un día estaba en la clase así como embobada, viendo a su profesora, era queridísima, de literatura tal vez, o de gramática, no sé, y de pronto ve que hay una cantidad de luz alrededor de esta persona, pero además que cuando se mueve esta persona, la luz la persigue. Entonces decía, es increíble, mira lo que me pasó. Entonces yo le dije, eso es lo que se llama ver el aura de la persona, es la energía de la persona. Pero sería mejor que no lo menciones mucho, porque no muchas personas lo ven y se van a incomodar. Pero no dejes de verla y no dejes de analizar qué te dice esas energías y esos colores de esas luces. Ah, qué bonito, qué interesante. Hay otra pregunta que viene de Jorge Cabellier, Carlos, que dice, que pregunta lo siguiente. Ah, ahí está en pantalla. ¿El yo que realmente soy, el observador, observa también al creador? ¡Ring! Gana el premio final. Muy bien, Jorge. Ese es el ideal. Todo el trabajo de Oriente, todo lo que buscamos es entrar en contacto con el Creador, es entrar el alma. Vamos a suponer que en Chibor tienen una producción de energía gigante. Esa la traen a Bogotá y la meten en un condensador para disminuir el voltaje y lo pasan a los transformadores que hay cerca de la casa y de ahí viene el cablecito con los bombillos y los conectores de los enchufes para poder tener la energía. Eso es lo que pasa con la energía divina o del creador. Es decir, que el alma es un circuito que interviene para disminuir la cantidad de energía que nos llega, que es el espíritu. El trabajo de Oriente, toda su vida, es dedicarse a lograr encontrar, entrar en contacto con el creador. Y todo el trabajo de meditación, de silencio interior, de acallar la mente, es con el fin de lograr entrar en contacto con esas dimensiones. En ese proceso nos podemos distraer con lo que no es, vidente, telepático, viajes astrales, lo que sea. Eso es distracción. Pues bienvenido, si llegó perfecto, pero eso no, es el camino para llegar a realmente encontrar a Dios. Pero es que, ojo, porque es que Dios es todo. Dios no está allá, Dios no está por acá o por allá, está en todas partes, todo es divino. Vamos a suponer que todo es una piscina de amor, todo el cosmos es puro amor, eso es Dios, eso es el creador, pero está manifestado en todo, en la flor, en el mueble, en mí, en ti y en todo. Por eso cuando en Oriente, en el Tíbet, por ejemplo, nos encontramos en el camino y decimos Namaste, está diciendo saludo al Dios que hay en ti, que es el mismo que hay en mí. Ahí está la grandeza, pero estamos acostumbrados en Occidente a que la idea es morirnos para ver qué pasa. Algunos creerán que no pasa nada, algunos creen que nos morimos y se acabó todo, otros que vamos a que nos juzguen, o a que al infierno, o al purgatorio, o al cielo. Y allá veremos qué dice Dios. No, en el momento, vamos a suponer que está el mar, y tú tomas un vasito de icopor, mal hecho porque no debería ser de icopor, pero tomas un poquito de agua de mar. El océano representa el creador, el amor divino, supremo, incondicional, la verdad absoluta. Pero en ese vaso eres tú, tu cuerpo, y el contenido, que es el espíritu, es la misma divinidad. En el momento que voy a morir, rompo el vaso y el agua cae al océano y se funde en el océano. Eso es lo que pasa al morir. El punto es, ¿por qué no Ya. lograrlo antes de ir a morirnos? Y disfrutar de esa bienaventuranza ya.
Carlos, hay otra pregunta, hay muchas preguntas y mucha inquietud muchas inquietudes sobre la charla. Director Dipavali, escribe aquí o nos escribe, dice lo siguiente: esa teoría china de tu padre puede ser muy cierta, sin embargo, el desarrollo de la intuición juega un papel importante. ¿No cree, doctor Carlos? Por supuesto, pero no veo cuál es la diferencia con el punto anterior. Pero bueno, el tema es el siguiente. Tenemos un cuerpo mental inferior que nos contiene y nos mantiene en esta distracción mundana. Pero hay un cuerpo superior, que es el cuerpo mental superior, que es el que nos hace empezar a entrar en contacto con la divinidad. Y es donde surge la intuición. Eventualmente tenemos chispazos de intuición, por casualidad, porque se abrió la puerta o porque logramos entrar en un silencio sin darnos cuenta. Pero cuando logramos entrenar ese proceso de hacer silencio, de lograr entrar en un estado interior profundo, se abren las puertas a que la mente superior empiece a actuar sobre nosotros y la intuición se vuelva permanente. Entonces, cuando vemos gente que es tan acertada en todas sus decisiones, en todos sus conceptos, es porque seguramente tienen abierto ese canal y la intuición es permanente. Todos tenemos acceso a esa intuición y a ese cuerpo mental superior, pero hay que trabajarlo. Carlos, otra pregunta referente, digamos, a la filmina que mostraste hace un rato de los mamos en la Sierra Nevada y al tráfico en el puente que mostraste también, pero en la ciudad. ¿Cuál sería la recomendación, digamos, en términos prácticos, para que una persona que no vive en la Sierra Nevada, sino que está en el tráfico de la carrera 11 a las 6 de la tarde en una hora pico, pueda tener un control específico sobre sus emociones y de alguna manera también pues está viviendo lo que le ha tocado vivir? Y es que no nació en la Sierra Nevada, entonces nació en Bogotá con todo el caos de Bogotá. ¿Cómo haría una persona del común para poder progresar, digamos, con esa cantidad de ataques, en el buen sentido de la palabra, que tiene una ciudad como la nuestra o como muchas otras del mundo? Mejor dicho, cómo podría progresar el ser humano en esas condiciones? Es muchísimo más fácil, pero muchísimo más fácil salir de paseo, como lo hemos hecho nosotros con Gaona, a las lagunas de Chicaque o lo que sea, y sentirnos mucho mejor. Pero esa no es la realidad de todos los días. Claro. Eso. Por eso había una imagen en la que decía, el logro sería lograr esa paz interior en la vida cotidiana. Entonces, la idea es, ese es el reto. Un amigo decía, claro, lindo ir a la India y ponerse a meditar y aislarse al, al, al bosque o a cualquier cosa de esas, pero venga a meditar a la 10ª, a ver cómo le va, cuando los buses eran caóticos en esa época y en esa zona. Claro, ese es el reto. El reto es como cuando tú cantas en la bañera o cuando sales a enfrentarte a un público exigente. Te tienes que haber preparado muy bien. Lo mismo pasa con la meditación, con el silencio interior. Hay que entrenarse, hay que trabajarlo. Si tú llegas a la casa y prendes el televisor y te aburres y entonces llamas por el celular y entonces miras tu WhatsApp y miras tu Facebook y nunca entraste en tu interior. Esas imágenes del ojo mirando hacia afuera y las flechas hacia afuera es la representación de lo que vivimos todos los días. Y la publicidad y el afán de la vida y el producir y el tener y el acumular y el endeudarte y no lo dije, pero uno de los temas interesantes del fight or flight, de la necesidad de supervivencia, es que se acabaron los mamuts y se acabaron los tigres sable. Pero hoy en día está el banco, está el impuesto, está el gobierno, está el Estado, está la iglesia, todos persiguiéndonos y afanándonos y preocupándonos. La clave es lograr aprender a estar en silencio y en paz interior siempre. Eso hay que empezar a practicarlo, empezar a entrenarlo poquito a poco
buscando los momentos de silencio, los momentos en los que uno se puede retirar a respirar profundo, a observar, a buscar al observador que observa los pensamientos, al que no se deja llevar por los pensamientos y no se deja enfrascar en deseos y no va corriendo tras las expectativas y no sufre cuando las expectativas no se dan. Entonces, entendiendo, por eso la información es el primer paso. El sufrimiento es un camino. El otro es aprovechar estas técnicas para realmente aprender a entrar en silencio interior, aprender a escuchar el silencio, a escuchar quién habla. Yo tengo otra imagen, lo que pasa es que tengo muchas, pero es una en la que cuando alguien está hablando, tú estás listo a contestar y ya tienes la respuesta, y tienes la crítica, y tienes el juicio sobre lo que dijo. Sería hermoso oír y esperar a que termine para poder hablar. Aún mejor si hablas solamente un tiempo después de que esta persona terminó de hablar, pero mucho mejor si te quedas en silencio. Muy interesante, Carlos. Caramba, se nos pasó el tiempo volando, ya llevamos más de 1 hora, pero hay otra pregunta que pienso que viene al caso. Hay muchas personas, entre esos un exalumno, que no voy a no voy a nombrarlo por razones obvias, que nos dio una charla aquí y la motivación de él, haciéndole el bien a otros, sobre todo a los más desfavorecidos, y logrando que esas personas sobre las cuales la sociedad muchas veces no se fija, ¿sí? Desplazados, pobres, digamos en el sur de Bogotá, etcétera, etcétera. La pasión y el rol, si se puede emplear el término, que él tuvo en nuestra charla fue impresionante. Y se notó, digamos, la gran satisfacción de una persona que a través de mucha lucha, y mucho progreso en el tiempo, logró crear una institución relativamente grande para la ayuda de otros, pero de otros mucho, pero muchísimo menos favorecidos que el normal de las personas. Entonces, a veces esa gratitud, como decías tú hace un rato, se refleja en la ayuda de lo que uno también puede dar para otros. ¿Cómo ves tú eso aplicado a lo que nos acabas de decir? Pues para empezar agradezco la pregunta porque ese es un punto que merece toda otra charla y es que no lo mencioné, pero el sentido de la vida es el servicio a los demás. La mejor manera de romper el ego, que es dedicarme a mí, es dedicarme a los demás. Ahora, pero no tienes que ir a comprar un mercado para llevárselo al Simón Bolívar, a la ciudad Bolívar. Es realmente sentir que cada proceso que estás haciendo debe ir en beneficio de los demás, a enriquecer a los demás. Cuando lo logras, entras en un estado de satisfacción y de plenitud absoluta, pero no importa si eres el presidente de las Naciones Unidas o el que barre. Si tú barres con conciencia y la profunda convicción con que tu pensamiento esté limpiando para que quienes pasen por ahí estén satisfechos, tranquilos y en paz en su día, estás haciendo probablemente igual de beneficio que la Greenpeace o los que estén ayudando a los pobres, los misioneros. Pero donde estás es donde corresponde. Pero si esa acción que haces está dirigida a servir a los demás y hacerle bien a los demás desde la honestidad y la coherencia de tu pensamiento, estás donde corresponde. Y estás haciendo lo que corresponde. Qué bonito, Carlos. Hombre, se nos acabó el tiempo. Qué belleza de charla. La verdad, tomé una cantidad de apuntes y yo pienso que las personas que nos escucharon tuvieron que haber quedado muy impresionadas y con muchas preguntas sobre todo lo que nos comentaste, Carlos. 1 millón de gracias, de verdad, muy querido y esperamos volverte a ver más adelante con nosotros. Milena, Luisa Fernanda, a la Asociación de Exalumnos, muchísimas gracias
Y bueno, pues ya tendremos la oportunidad de vernos en uno de nuestros maravillosos almuerzos. Gracias, Carlos. Un Encantado. abrazo. A ustedes, muchas Sí, gracias señor. y a todos una feliz noche. Muy amable. Chao.